siempre estuve rodeado de música por todos lados. Desde el principio, desde que nací, obviamente con mi papá, siempre yendo a los ensayos, se escuchaba mucha música en la casa, muchos instrumentos siempre por ahí, que es la guitarra, el contrabajo, los bajos. Entonces siempre estuve rodeado de música. Y bueno, siempre sentí que quería hacer eso. De hecho, ellos lo vieron desde el primer momento. Ellos sintieron desde el primer momento que yo iba a hacer música. Mis primeros instrumentos fueron los pupitres del colegio, la mesa de la casa que la tenía azotada. Me habían regalado unas baquetas y el posabrazo del mueble era la goma perfecta. Y mi papá me hizo unas gomitas redondas negras con es como goma, pero como de zapato, una goma fuerte y un círculo de madera, ¿no? Entonces yo tenía las dos y era como el tipo. Sin el ímpetu, mi papá también me grabó en VHS, tenía muchos videos de conciertos, muchas cosas que veía en A&E y ese tipo de canales que solo hacían cosas musicales. Entonces, bueno, mis primeras presentaciones en casa eran con Paul Simon en el Central Park, con Peter Gabriel, un concierto que tenía Peter Gabriel, que sale como una cabina de teléfono, una onda ahí bien chévere, y veía mucho la evolución del son, ¿no? Del Chapito y el Rey León. Eran mis 4 películas de la mañana. Después de ahí, como a los 6 años, 5 o 6 años, bueno, antes de eso, allá en el 23 en La Cañada había una cátedra de percusión de Alfredo Silva. Y mi papá me mete ahí, entonces ahí empiezo con lo que es el bombo y la tumbadora, por primera vez, como esa clase seriamente. Después de eso, ya me metí en el núcleo Montalbán. Pero bueno, el sistema que se maneja en la musical es que tú entras, iniciación musical, haces coro, varias cosas, ¿no? Y yo tenía el ímpetu ya de dejar de tocar todos los instrumentos ya de un solo golpe. Esa ansiedad también de niño. Entonces pasó como un año y después como que me fastidié y no sé más. Pero la música nunca dejó de estar. Siempre seguía yendo con mi papá a las cosas. Seguíamos ahí, siempre tuve contacto con eso. Estuve en varias cosas con papá, en agrupaciones de gaita, no profesionalmente, siempre acompañándolo, pero tocaba, cantaba también, varias cositas. En primaria, no estaba ya en el Montalbán como tal, pero en primaria había una clase de música. Y el profesor de allí entró y una vez, tenía un castigo y estaba en el salón donde era la música. Entonces tenía un redoblante ahí y me puse a tocar y el tipo me dijo, todas las mañanas vas a tocar el himno. Me sorprendió, pero bueno, le fuimos dando y entonces todas las mañanas yo llegaba a tocar mi redoblante del himno. Y después empezamos a hacer unas cosas chéveres con el tipo, flauta dulce, eso fue segundo grado. Flauta dulce, teníamos un coro y entonces, bueno, como te digo, la música siempre estuvo ahí rondando. Cuando entro de verdad en el sistema es como a los 10, 11 años, porque tenía una prima, trabajaba allí como profesora de cello y hacía falta percusión latina para una de las orquestas más pequeñas, era como una preinfantil o infantil más o menos. Entonces, bueno, me llamó a mí, un compañero, un amigo que se llama Jonay también, y tocamos un tema llamado Chamambo, que eso es como una especie de salsa con orquesta y tal. Cuando me vieron allí decidieron que bueno, que me podía quedar en la orquesta y podía aprender, entonces ahí empiezo, el profesor Oscar, con el profesor Dionisio Segado, ya empecé a estudiar un poco lo que es la lectura, más percusión clásica directamente. En ese momento yo viví en el 23 de enero, después nos mudamos para acá, para San Bernardino, y pasó un tiempo sin ir al núcleo porque me quedaba muy lejos, no teníamos cómo movernos en el transporte y los horarios del colegio, toda esa onda. Y me conseguí un espacio como a los 8 meses en el núcleo San Agustín. Entro directo a la orquesta infantil de San Agustín y ahí es donde termino ya como todo el proceso de empezar con la percusión clásica como tal, ya con la lectura un poco más avanzada. Ahí terminé de perfeccionar todo y ahí empezó mi carrera en el sistema que duró como 8 años más o menos. Estuve allí en el núcleo San Agustín, teníamos el ensamble de percusión también de San Agustín, veía clases con el maestro Ricardo Alvarado. Denis Fallas también nos dio clases. Otro profesor también llamado Oscar, no recuerdo su apellido, que es colombiano, que también tocaba en la Sinfónica de Venezuela. Y ahí empezó todo. Después paso al conservatorio, también dándome clases de mi maestro Ricardo Alvarado. Y después de unos 4 años en el núcleo San Agustín, se arma una orquesta del conservatorio.
orquesta sinfónica del conservatorio, donde incluyen a varias orquestas, varios núcleos, porque ya éramos grandes y necesitaban espacio para las orquestas más pequeñas. Y entonces ahí empieza mi carrera en el conservatorio, que es como un paso después de todo. Ahí en la orquesta sinfónica duré como esos 6 años más o menos. Después, como siempre he tenido la inquietud por la música popular, siempre he estado tocando mis congas, mi timbal, mi bongo, y entonces salió la oportunidad de entrar al Big Band, Simón Bolívar Big Band Jazz de Andrés Liceo. Hice la audición, afortunadamente quedé con otro compañero llamado Daniel Belloso, y ahí empiezo ya a profundizar y perfeccionar lo que es la música popular, que siempre fue bastante empírica. Ahora ya estaba siendo un poco más profesional, en conjunto con la música sinfónica. Después de eso sigo ahí en el Big Band, tuve la dicha de hacer una gira con ellos ya unos 3 años después. Y también luego de eso salgo, porque a pesar de que tocar música popular era un poco de Latin jazz y tal, y siempre he tenido mi debilidad por la salsa y cosas un poco más caribeñas. Y entro luego, ya después de varios ratos como apoyo y percusionista ahí que siempre estuve con la fila, entro fijo a la orquesta latino-caribeña. Ahí salgo del Big Band y entro a la orquesta latino-caribeña, manteniéndome igual con la orquesta sinfónica, ¿no? Con el maestro Alberto Vergara. Varias cosas bien interesantes allí. Esos fueron unos años bien chéveres, donde, bueno, terminé de enamorarme de todo lo que hacía, que desde el principio quise hacerlo totalmente. De repente no por la misma rama que mi papá, que es bajista, aunque él empezó tocando percusión, bueno, bajista, cuatrista, siempre músico de cuerdas, pues, pero yo siempre me mantuve por la onda de la percusión, de los tambores, de todo, de música afro-venezolana. También vi clases de música afro-venezolana estando en esa transición del núcleo, empezando como a los 8, 9 años, vi clases de percusión afro-venezolana con Jesús Paiva, con Rolando Canónico también. Que ellos heredaron muchísimas cosas de las que sé. Y en el conservatorio había también una cátedra de percusión afro-venezolana, y yo siempre he sido muy inquieto con metiéndome en todo. Entonces, no había ensayo, me metía por una clase del Patricio Chiño Díaz, que también fue mi maestro de timbal y percusión afro-cubana. Me metía en una clase con él. No había clase, veía las clases con el profesor de la cátedra de percusión afro-venezolana, que era Javier Suárez. Por ahí me fui metiendo, por ahí fui, gracias a Dios, explorando todo eso, todos los ámbitos de la percusión, que era lo que me apasiona. Pero no solo el lado popular, el lado clásico también, lo estudié muchos años, y lo disfruté muchísimo. Trabajar con la orquesta lo disfruté muchísimo. Entonces, bueno, ya después tuve un poquito más de madurez, 14, 15 años, fue que terminé de entender que esto era lo que yo quería hacer y que es lo que quiero vivir toda mi vida, que es lo que me llena, lo que siempre me hace falta, lo que siempre quiero hacer. Y gracias a Dios he tenido la dicha de poder hacer música desde siempre, desde que me decidí. Ya después en la parte de la calle como tal, empecé a trabajar con distintos artistas del país. Primero fue Sergio Lion, Lázaro de la Salsa. Tuve un tiempo ahí de la mano de Manuel Márquez y yo, Metellechea, que eran los otros percusionistas de ahí. Manuel Márquez y yo siempre estuvimos juntos en muchísimos de los proyectos, porque veníamos juntos también de la orquesta latino-caribeña. Y bueno, por ahí se fueron dando las cosas. Luego toco con Jonathan Molly, después tengo la oportunidad de estar en los Cadillacs. Y bueno, y compartiendo con varios artistas en varias tarimas. Después tuve la oportunidad de tocar con Chino y Nacho en esa última transición de ellos, de cuando ya se separaron, toqué 1 año y medio, 2016 2017, si no me equivoco la fecha. Y bueno, nada, la verdad que fue, la música para mí siempre ha sido una bendición, un rescate, un sitio de paz, y decidí que ese sitio de paz era del que quería vivir toda mi vida, era lo que quería hacer siempre.